Vamos a darle inicio a la actividad número 4 de mecánica de cuerpo rígido. Como contenido tenemos cinemática y cinética, la cual vamos a estar hablando de ellas, análisis de la partícula y un cuerpo rígido, el concepto de inercia y también el concepto de trabajo y energía, y también algunos ejercicios resueltos. Empezando con el tema 1, vamos a hablar primero que nada con cinemática. ¿Qué es la cinemática? Esta es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo producen. ¿Qué estudia la cinemática? La cinemática estudia el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, las trayectorias. Estas pueden ser rectas, curvas, circulares, parabólicas, etc. También estudia el tiempo asociado al movimiento y el movimiento de partículas o cuerpos rígidos. Básicamente, esta va a analizar cómo se llega a mover un objeto. ¿Qué no considera la cinemática? Esta no considera las fuerzas, causas del movimiento, masas, energía, interacciones entre cuerpos. Esto se refiere a que no explica por qué se mueve algo, solo cómo se mueve. Un ejemplo de ello podría ser cómo se mueve un brazo articulado, su rango de movimiento, velocidades y los segmentos, etc. Ahora pasemos a la cinética. ¿Qué es la cinética? La cinética es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos considerando las fuerzas que lo producen. ¿Qué estudia la cinética? La cinética estudia las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, la masa, la aceleración producida por las fuerzas, la relación entre fuerza y movimiento, esto debido a la segunda ley de Newton, el comportamiento dinámico de partículas y cuerpos rígidos. Básicamente, la cinética analiza por qué se mueve un objeto. ¿Qué no considera la cinética? Esta no va a considerar el movimiento sin causa, esto lo estudia la cinemática, los fenómenos que no involucran las fuerzas, y tampoco va a estudiar aspectos puramente geométricos de la trayectoria que no dependan de fuerzas. La cinética se centra en fuerzas más masa, que esto es igual a aceleración. Un ejemplo de ello puede ser calcular la fuerza necesaria para levantar un peso o la fuerza de frenado de un vehículo. Diferencias entre cinemática y cinética. Como ya lo habíamos mencionado, la definición de cada una de ellas es: de la cinemática estudia cómo se mueven los cuerpos sin considerar las fuerzas, y de la cinética estudia por qué se mueven los cuerpos. Esto quiere decir, considera fuerzas y masa. ¿Qué analiza cada una de ellas? La cinemática va a analizar el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, trayectorias y el tiempo. Y la cinética va a analizar fuerzas, masa, aceleraciones causadas por las fuerzas y las leyes de Newton. Básicamente, la diferencia principal es que la cinemática describe el movimiento sin considerar las fuerzas que lo causan, mientras que la cinética estudia las fuerzas y las causas que provocan ese movimiento. Ahora vamos a hablar acerca de la diferencia de cálculo en una partícula y en un cuerpo rígido. Para empezar, primero que nada, ¿qué es una partícula? Es un cuerpo sin dimensiones, sin forma, sin tamaño. Solo importa su masa y su movimiento en un punto. Ahora, ¿qué es un cuerpo rígido?
Es un cuerpo con tamaño y forma, donde todas las partes del cuerpo están unidas y no se deforman. Cálculo en una partícula. Esta solo va a llegar a estudiar el movimiento del centro de la masa, la traslación, las fuerzas externas aplicadas a un punto y la segunda ley de Newton. No se considera la rotación, el momento de inercia, el torque y mucho menos la distribución de masa. En cambio, el cuerpo rígido va a estudiar la traslación del centro de la masa, la rotación alrededor de un eje, el momento, esto se refiere a los torques, el momento de inercia y la distribución de masa del cuerpo. La principal diferencia es que el cálculo es una partícula, se enfoca en su movimiento de traslación, como ya lo habíamos mencionado, y el cálculo para un cuerpo rígido debe considerar tanto el movimiento de traslación como la rotación. Ahora vamos a explicar el concepto de inercia y vamos a resolver un pequeño ejercicio. Primero vamos a decir qué es la inercia. La inercia es la propiedad que tienen todos los cuerpos de mantener su estado en movimiento. ¿A qué se refiere esto o qué significa? Si está en reposo, quiere seguir en reposo. Si está en movimiento, quiere seguir moviéndose en línea recta o con velocidad constante. La inercia no permite que el movimiento cambie por sí solo. Para cambiarlo se necesita una fuerza externa a ella. La inercia depende de la masa. A mayor masa, mayor inercia, más difícil cambiar su movimiento. Un pequeño ejercicio que realizamos nosotros fue calculamos la aceleración de cada vehículo, el de un automóvil, que básicamente la fórmula es fuerza sobre masa, que esto es igual a 2400 sobre 1200, esto nos va a dar un igual a 2 metros sobre segundo cuadrado. Y en cambio un camión, que la fórmula va a ser la misma, fuerza sobre masa, que es igual a 2400 sobre 8000, esto es igual a 0.3 metros sobre segundo cuadrado. Esto quiere decir que el automóvil acelera más rápido que el camión. Vamos a iniciar con nuestro siguiente tema, trabajo y energía. Para esto vamos a analizar teóricamente y principalmente fundamentos importantes como lo es el concepto de trabajo y energía y pues analizar lo que es el principio de este mismo dentro del curso de mecánica de cuerpo rígido. Vamos a ver dos ejercicios aplicando eh, estos conceptos después de analizar lo que es el principio y vamos a ver el análisis de cada cuerpo independiente, cómo se resuelve, de qué manera se analiza dentro de este tema de trabajo y energía. Pasamos al concepto, a definir. ¿Qué definimos como trabajo? Pues lo definimos como la transferencia de energía causada por una fuerza o par de fuerzas que actúan sobre un cuerpo, resultando en un desplazamiento sea lineal o rotacional. Por otra parte, la energía la definimos como la capacidad que tiene un cuerpo para realizar trabajo. Y pues se usa principalmente pues en la mecánica de cuerpo rígido o en el curso del análisis de mecánico. Para esto pues tenemos que dentro de la energía tenemos energía cinética o de traslación, energía cinética o de rotación, que es cuando un cuerpo rígido puede rotar alrededor de un eje, por lo que pues tiene energía asociada a su velocidad angular, por lo mismo de la rotación, o energía potencial, que pues principalmente pues, se almacena debido a la posición del cuerpo. Y bueno, en pantalla tenemos lo que es un cuerpo que se encuentra en equilibrio, totalmente en equilibrio, en base a un sistema de referencia de X y Y, que como sabemos que está totalmente en equilibrio,
debido a que pues vemos que está en reposo. Lo sabemos porque no tiene movimiento tanto horizontalmente en X ni verticalmente en Y, por lo que al no tener movimiento se encuentra totalmente en equilibrio o en reposo. A la hora de hacer nuestros cálculos, este análisis nos puede ayudar para denotar que pues nuestras fuerzas contenidas o tenidas en el eje X horizontal, pues va a ser igual a cero, y la sumatoria para las fuerzas que tengamos nosotros en nuestro eje Y también va a ser igual a cero. Pasamos a los ejercicios. Como primer ejercicio de trabajo, tenemos el siguiente enunciado. Como verán, está totalmente resuelto. Vamos a ir paso a paso analizando desde el inicio a final cómo se obtiene el resultado o lo que nos está pidiendo el enunciado. El cuerpo de la figura está totalmente en reposo y es arrastrado 100 pies sobre el plano horizontal por la fuerza de 14 libras. Al final de los 100 pies cesa la acción de la fuerza. Determine la distancia adicional que recorrerá el cuerpo antes de detenerse. Entonces, por su parte, vemos que nos está pidiendo determinar la distancia adicional, por lo que tenemos dos distancias. Distancia 1 que nos la da el ejercicio 100 pies y distancia 2 que es la que vamos a encontrar después de que se haya aplicado esta fuerza al recorrer los 100 pies. ¿Cuánta distancia adicional tenemos que recorrer después de recorrer esto? Porque en base al análisis sabemos que pues lleva fuerza, lleva movimiento, pero al momento de recorrer los 100 pies, de empujar el cuerpo, no se queda totalmente detenido, sino que todavía avanza una distancia. A eso nos refiere el problema. Tenemos nuestro coeficiente por un lado, que nos dice que hay una fuerza nos indica que hay una fuerza de fricción, que nos dice que va hacia el lado derecho. Y bueno, para esto vamos a ocupar la ecuación de la energía, que tenemos como ayuda, que nos dice que la sumatoria de trabajo de 1 a 2 va a ser igual a la diferencia de la energía cinética más la diferencia de la energía potencial. Esta la vamos a utilizar. Como verán aquí, tanto la diferencia de energía cinética como la diferencia de energía potencial, la tenemos que se nos van. Tenemos que son cero, porque por un lado, nuestra energía potencial, pues al tener energía potencial se nos refiere a que nuestro cuerpo puede tener algún tipo de, de movimiento, sea verticalmente o alguna elevación de cualquier tipo, por lo que en nuestro análisis de nuestro cuerpo pues vemos que no lo hay, no existe. Es por eso que pues va a ser igual a cero, porque no tenemos un movimiento referente a una energía potencial. Si tuviéramos una altura o cualquiera de las cosas, pues sí tendríamos que considerar la diferencia. Por otra parte, nuestra energía cinética no tenemos tan porque la fuerza pues es actúa sobre el mismo de una manera que pues no influye. Por lo que tampoco tenemos cero. Esto nos dice que la sumatoria de trabajo, esto nos dice que no vamos a tener algún análisis en cuanto a nuestra energía cinética o potencial, por lo que va a ser cero. Pero sí vamos a tener una sumatoria de trabajos debido al análisis del cuerpo, pero que estas van a ser igual a cero. Como sabemos, pues trabajo es igual a fuerza por distancia, una fórmula básica. Y vamos a iniciar con el análisis. Nos basamos en un sistema de referencia de dos ejes X y Y para nuestro cuerpo. Ya conocemos los elementos y vamos a analizar lo que es la masa o el cuerpo del mismo. Tenemos una fuerza de 14 libras con un ángulo de inclinación de 20 grados, por lo que podemos hacer una descomposición de fuerzas. Por lo que ya sabemos en la anterioridad, esto se hace multiplicando pues, la fuerza por la misma distancia, fuerza de 14 libras, por nuestro ángulo de inclinación de 20 para la horizontal. Tomamos como referencia nuestro cateto adyacente que tenemos en la parte de abajo, por lo que utilizamos coseno, y el ángulo opuesto verticalmente, por lo que utilizamos seno. Bajamos para hacer un análisis más amplio en la parte de abajo. Esto nos arroja que nuestras componentes en X nos da un total igual a 13.16 libras y verticalmente 4.79 libras como resultado del eje Y. Tenemos más fuerzas que aplican. Ya habíamos hablado de la fuerza de fricción, que esta nos indica que va hacia el lado derecho,
Pero al hacer nuestro análisis, siempre tenemos que notar que siempre la fuerza va a actuar en sentido contrario, porque pues a la oposición de la fuerza contraria que la opone, que se opone hacia el lado izquierdo. Por eso está hacia el lado izquierdo Fr, que es nuestra fuerza de fricción. Por otra parte, tenemos el peso que actúa hacia abajo por la gravedad. Ya sabemos que es de 20 libras por el ejercicio, y que va en relación a nuestra fuerza normal que actúa en oposición a esta. Tenemos que, para encontrar nuestra fuerza de fricción, va a ser igual a nuestro coeficiente, que ya no lo del problema, multiplicado por la normal. ¿Cómo encontramos la normal? La hacemos al hacer una sumatoria de fuerzas, y la vamos a encontrar incluyendo todas las fuerzas que tengamos actuando en nuestro cuerpo siempre en el eje Y. Esto sí para nuestro análisis. Entonces, al no tener movimiento nosotros en el eje Y, estamos diciendo que nuestro cuerpo en ese eje pues, se encuentra totalmente en equilibrio, por lo que nuestra sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. De esta manera incluimos esa sumatoria dentro de, pues, tenemos incluida en nuestro eje la fuerza normal, y tenemos nuestra fuerza de 4.79 y la fuerza de nuestro peso 20 libras, que va hacia abajo, por lo que se le pone el signo de menos, va a ser igual a 0. De esta manera, despejando n, encontramos que para nuestra fuerza normal va a ser igual a 15.21 libras. Ahora, queremos nosotros encontrar la distancia adicional a lo que nos dice el problema. Vamos a pasar al siguiente análisis. Una manera más completa. Ya encontramos nuestra fuerza normal y la relación que hay. Ahora vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en X para encontrar nuestras incógnitas faltantes. Como sabemos, no sabemos el valor de Fr, tenemos el valor de N, y pues sabemos, vamos a aplicar una regla básica que es fuerza por distancia, nuestra sumatoria de momentos de esa manera para encontrar nuestras incógnitas. En este caso, como hay una relación entre la fuerza de fricción, también tenemos adicionalmente una fuerza de fricción prima y una distancia 2, que nuestra distancia 2 es la distancia adicional que vamos a encontrar después de recorrer los 100 pies que tenemos aquí. Entonces, el análisis y el enunciado eso nos dice, después de recorrer nosotros con la fuerza de 14 libras el cuerpo a una distancia de 100 pies, vamos a tener tanto una distancia adicional, porque el cuerpo no se queda quieto, y aparte una fuerza de fricción adicional, que pues esto sigue la misma fórmula que ya habíamos dicho. Por lo que al hacer nuestra sumatoria de fuerzas en X, tenemos que 13.16 lo vamos a multiplicar por los 100 pies que tenemos, que va a recorrer el cuerpo, menos por el sentido de nuestra fuerza de fricción, Fr, por la distancia de 100 pies, menos Fr' por nuestra distancia 2. Hacemos un pequeño despeje para encontrar nuestra distancia 2, y tenemos que la de nuestra distancia 2 o distancia adicional, que es la que nos pide el ejercicio, pues nos da un total de 187.15 pies. Vamos a pasar con el siguiente ejercicio de energía y trabajo, pero ahora analizando un poquito el concepto de energía. Nuestro siguiente ejercicio de energía dice así: los cuerpos de la figura están inicialmente en reposo, considerando despreciables las masas de la cuerda y de las poleas, y toda la fricción en los pernos. Determine la rapidez del cuerpo B cuando el cuerpo A se haya desplazado 2 metros. Entonces, tenemos por este lado, nuestro lado izquierdo, nuestra figura, en que tenemos dos cuerpos, cuerpo A y cuerpo B. El cuerpo A con un peso de 20 kilogramos, una masa, perdón, y el cuerpo B con una masa de 50 kilogramos. Por lo que inmediatamente podemos ver que están sobre dos poleas, pero pues estas están fijas. Y tanto cuerpo A como cuerpo B tienden de la misma cuerda. Esto nos dice que va a haber al ser fijas las poleas, la tensión de la cuerda va a ser la misma,
tenemos una diferencia en el peso, por lo que sabemos que el peso del cuerpo B o la masa del cuerpo B, que es mayor, pues va a tender a bajar, pero al ser esto o al estar los dos cuerpos unidos bajo la misma tensión, pues va a ser proporcional, digámoslo así. Si el cuerpo tiene una velocidad, el cuerpo A tiene una velocidad hacia arriba, el cuerpo B va a tener la misma velocidad, pero en sentido contrario, es decir, hacia abajo. De esta manera hacemos nuestro análisis básico y bueno, volvemos a tener nuestra ecuación de ayuda, la energía, en que nos dice que la sumatoria de trabajo de 1 a 2 va a ser igual a la diferencia de nuestra energía cinética más la diferencia de nuestra energía potencial. Aquí hay algo muy interesante. Se nos pide determinar la rapidez del cuerpo B cuando el cuerpo A se haya desplazado 2 metros. Estamos hablando de distancia, por lo que se nos da el desplazado de 2 metros. No tenemos nuestra velocidad en A, tampoco nuestra velocidad en B, por lo que en este análisis ya hecho previamente de nuestros dos cuerpos y de todo el sistema en conjunto, vemos que no va a influir ninguna fuerza adicional externa que esté empujando o que esté influyendo externamente dentro del propio sistema, por lo que al no haber fuerza externa influyendo dentro del sistema, no tenemos o no nos referimos a un trabajo aplicado externamente, pues en alguno de nuestros dos cuerpos a analizar, y tampoco influye en determinar la rapidez del cuerpo en la condición o situación mencionada del ejercicio. Por eso, por una parte, al analizar nuestra ecuación de energía, vamos a ver que sí vamos a tener una relación entre la sumatoria de las diferencias de nuestra energía, tanto cinética como potencial, pero no vamos a tener ninguna aplicación de algún trabajo debido a ninguna fuerza externa aplicada. Entonces, esto es algo muy importante. Ahora, al analizar nuestro sistema o nuestra figura, vemos que podemos nosotros rápidamente hacer una relación entre nuestra rapidez del cuerpo A y la velocidad, perdón, que podemos tener en nuestro cuerpo B. ¿Por qué? Porque al tender de la misma cuerda y estar en tensión, lo que comentaba hace rato, que con la misma rapidez con la que el cuerpo B puede eh, caer hacia abajo, es la misma rapidez con la que el cuerpo A sube hacia sentido contrario, es decir, hacia arriba. Por lo que nuestra velocidad en nuestro cuerpo A va a ser igual a la velocidad en el cuerpo B. Dado esto, vamos a utilizar vamos a realizar nuestra ecuación para la energía, que sabemos que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto más un medio de la masa en este caso del cuerpo B, por la velocidad de nuestro cuerpo B al cuadrado. Debido a que pues estamos hablando de la diferencia que hay de nuestra energía cinética. Son proporcionales, por lo que una pues, va a sumar a la otra. Por otra parte, la diferencia de nuestra energía potencial va a ser igual a la masa de nuestro cuerpo A por la gravedad, por los 2 metros que estamos considerando, menos la masa de nuestro cuerpo B por la gravedad, por la distancia de los 2 metros. Menos ¿por qué? Pues porque va en dirección contraria, ¿no? En este caso nuestro cuerpo B, que es lo que va a hacer, pues va a tender a bajar, a ir hacia abajo, por lo que es con signo negativo. Ahora se nos pide determinar la rapidez del cuerpo B cuando el cuerpo A se haya desplazado. Seguimos, vemos la relación que tenemos en la estructura de nuestra ecuación. Aquí hicimos una sustitución de nuestra ecuación principal. Esta es nuestra parte de la diferencia de la energía cinética y esta es la diferencia que tenemos para nuestra energía potencial. Vemos que tenemos términos semejantes, podemos agrupar, por lo que un medio que multiplica las dos masas por la velocidad lo podemos factorizar, dejándolo afuera con la velocidad en el cuerpo B al cuadrado
que pues va a multiplicar a la suma de la masa del cuerpo A más la masa del cuerpo B. Lo demás pues se queda totalmente igual, solamente lo acomodamos de una manera mucho más vista. 2 por la masa del cuerpo A por la gravedad, para entender un poquito mejor. Ahora queremos encontrar la velocidad o la rapidez en nuestro cuerpo B, por lo que hacemos un despeje de nuestra ecuación, pasando del lado contrario o despejando lo que es nuestro término de velocidad en B y sustituyendo los valores que tenemos de los demás términos. Entonces tenemos 2 por 50, que va a ser nuestra, nuestra masa por la gravedad, que pues consideramos que pues es lo que ya sabemos, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es lo que ya se sabe, y 22 por los 20, que es del cuerpo A, de la masa, de los kilogramos, por la gravedad, por 2, que es el 2 que tenemos este lado abajo. Vamos a multiplicar por la sumatoria de de las dos masas. Esto nos da como resultado que nuestra rapidez en el cuerpo B, cuando el cuerpo A se haya desplazado 2 metros, va a ser igual a 3.13 metros sobre segundo. Con esto concluimos el tema de trabajo y energía con los ejercicios debidamente explicados y el análisis completo del principio de trabajo y energía.